Hola, hola, bienvenidos a Vida Cristiana Podcast. Una vez más, estamos con ustedes transmitiendo para conocer un poquito más de la vida cristiana, en este caso de el pastor René Alvarado. Él es pastor de la Iglesia Bautista Oreb en Santa Ana, pero no solamente se dedica al pastorado. Él también es coach, consultor y capacitador de la empresa Liderazgo Innovador que él mismo fundó en el año 2004. Eso quiere decir que ya vamos para 20 años, ¿verdad, pastor? Bienvenido. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por compartir con ustedes, hermana Melissa, hermano Vladimir. Para mí es un privilegio, ¿verdad? Y siempre hay oportunidad de hospedar ángeles, así que esta es una buena oportunidad para practicar ese texto bíblico. Bien, como decía Melissa, y como siempre les decimos, estamos desde El Salvador, específicamente en la ciudad de Santa Ana. Hoy estamos aquí en las instalaciones de su bella iglesia, hermano. Y pues de igual forma nos van a estar escuchando en Viva Radio, así que los que nos están escuchando desde la radio, Dios les bendiga. Y para nosotros es una alegría poder estar una noche más con ustedes. Vamos por el podcast 14, ¿verdad, Melissa? Así es, y estamos en vivo, en Viva Radio, en el 93.3. Esto suena en todo el casco urbano de Chalchuapa y un poquito alrededor. Así que estamos de una sola vez en radio. Eso no le habíamos contado, ¿verdad? Así que nos están escuchando en la radio. Así que un saludo. Un saludo a todos. Pues mire, tenemos la oportunidad de poder hablar, ya Melissa presentaba un poco de su currículum, y de verdad que consideramos de que es un tema muy importante poder hablar del liderazgo de las iglesias. Y pues sobre todo orientado al tema de consejos para líderes cristianos, ¿verdad, Melissa? Así es, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que, pastor, sabemos que el liderazgo, bueno, en empresas es importante, ¿verdad? Y se vive. Y yo sé que usted se dedica ya por varios años a capacitar a varias empresas, a varios líderes en empresas. Pero queremos también conocer y ver qué tan importante es también el tema de capacitación y de obtener algunos consejos para líderes de las iglesias cristianas. Bueno, yo creo que ese es un tema relevante, especialmente si consideramos que nuestro ejemplo de liderazgo es Jesucristo. Y por ello hay un concepto con el que podemos comenzar. Todo hermano, toda hermana que tenga esa actitud de servicio es un líder. Jesús mismo dijo, no he venido para ser el primer lugar, yo he venido para ser el último. Eso es clave lo que menciona, porque yo siempre he pensado de que el líder no es el que ordena, sino que el que a veces da el primer paso a enseñar la ruta del servicio, ¿verdad? Exactamente. Y es interesante cómo hoy en día en eso del liderazgo organizacional está fortaleciéndose el liderazgo de servicio, cómo los líderes deben ser más humanos. Y no se diga nosotros los cristianos y las cristianas que el amor de Dios debe ser como, debemos mostrarlo todos los días, entonces, y el amor nos lleva a servir. Por lo tanto, podemos servir en el hogar, podemos servir a los vecinos, en el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, en la calle con un desconocido, siempre van a haber oportunidades de servir. Por lo tanto, en cualquier lugar podemos ser líderes, no solo en la iglesia. Sí, porque no necesariamente tener el concepto de que los focos van a estar sobre uno, ¿verdad? Que te va a alumbrar la luz y te va a ver la gente porque ahí está el líder. A veces, yo tengo ya 39 años, casi cumplo. Y en mi vida cristiana he visto lamentablemente esas actitudes de muchas personas, de que quieren el liderazgo por la posición que les da a veces en la iglesia ser líder. Sí. Y ese, por ejemplo, cuando una persona empieza a desarrollar ministerios, en la iglesia usualmente los ministerios van hacia situaciones quizás lo que menos nos gusta hacer, ¿verdad? Sin embargo, yo creería que en la vida cristiana la pirámide debe invertirse. Quien esté allá por arriba
debe servir y servir a todos. En algún momento también no debemos, y ya creo que vamos a hablar más adelante, hablar de los dones, por ejemplo. Porque cada uno de nosotros tiene una especialización, si queremos llamarlo, Qué interesante ese dentro de la término. vida de la iglesia, y por lo tanto nos dejamos llevar más por los puestos donde yo voy a figurar más y no por los dones que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Sí, definitivamente todos tenemos, capacidades distintas, tenemos habilidades distintas. Las de él no van a ser igual a las mías, Correcto. ni a las suyas, pero tampoco se trata de que yo voy a servir solamente donde a mí me gusta, ¿verdad? Exacto. Y a mí me gusta donde se ven, que, realmente no se trata de eso. Pero sí es interesante realmente evaluar en qué realmente, pues, yo siento ese llamado, ¿verdad? Sí. Hablándolo en tema de iglesia. Y bueno, ya que nos estamos metiendo un poquito a esto, Pastor, ¿usted cuál considera que debería de ser el carácter de un líder cristiano? Esa pregunta es interesante y yo creo que debemos partir de un versículo que es uno de mis versículos favoritos, pero quizás no lo hemos asimilado con la seriedad que debería ser. Y son palabras de Jesús en Mateo 5:48. Jesús dice: sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué parto de ahí? Porque la perfección, si Jesús lo dijo, es alcanzable. O sea, y comúnmente oímos en la iglesia, no, perfecto solo Jesús. Perfecto, nadie lo va a hacer aquí en la tierra. Y entonces lo que estamos diciendo es que lo que dijo Jesús no es verdad. Por lo tanto, cuando hablamos de carácter de los líderes cristianos, realmente debemos ir alcanzando la excelencia en lo que hacemos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, para mí es clave el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, mi forma de vida debe mostrar esas 9 características del fruto, y mi carácter entonces va transformándose, porque hay algo interesante que vamos a de eso voy a predicar pronto. En la Biblia solo hay 3 veces que se menciona la palabra cristianos, 2 en Hechos y 1 en 1 Pedro. Y obviamente la definición más sencilla: cristiano es aquel que es seguidor de Cristo. Por lo tanto, yo debo de alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, estudiar el carácter de Cristo me va a ayudar a definir quién debo ser yo en mis ministerios de liderazgo. La humildad es importantísima, compartir el amor, ¿verdad? Pero en eso de lo que voy a compartir yo en la predicación pronto es porque llegan los cristianos a Antioquía, donde por primera vez llamaron cristianos, o los discípulos, y resulta que los gentiles y los judíos que habían estado enemistados llegan a predicar el Evangelio y gracias al Evangelio empiezan a compartir. Esa es la razón por la que le llamaron cristianos, porque empezaron a transformar la sociedad. Lo que estaba, lo normal era que los judíos no se llevaran con los gentiles, igual pasaba con los samaritanos y los judíos, exacto. Y Jesús empezó a romper esa parte. Entonces, ser cristiano y tener el carácter, ¿verdad?, que debería caracterizar a los líderes, son aquellos que vienen irrumpiendo, transformando lo que está en nuestro alrededor. Y aquí es donde entra el otro texto de Colosenses 3:23, dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón y hagámoslo para el Señor. Mire, hermano Pastor René, pero le quiero decir algo. Yo he notado que en este tema del carácter mucha gente confunde carácter con temperamento. Ah, correcto. Que porque sea reactivo y enojón y que, es que este tiene carácter, pero yo siempre he considerado que son 2 términos distintos. Sí, sí. Una cosa es que seas temperamental y que por tu temperamento querás resolver todo empujando las piedras, ¿verdad? O tirándole piedra, o tirándole la piedra a la gente, exacto.
pero yo siempre he considerado que son dos términos distintos que a veces los aplicamos mal. Esa es mi opinión, pues. No, es buen punto ese. Hay una frase que la escuchamos. Mire, pastor, me dicen, yo así nací y así me voy a morir. Cuando especialmente hablamos del carácter fuerte, ese temperamento. Entonces yo siempre les digo, bueno, entonces negamos el poder que Dios puede tener de transformarnos. Hay muchas cosas, es decir, la transformación es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que empieza desde que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Él va transformando. Algunas cosas cambian más rápido que otras. Sin embargo, ese crecimiento debe ser constante. Y aquí es donde está el desafío nuestro, espiritual. Porque cuando nosotros mismos nos vamos poniendo límites, porque son límites nuestros, que no permitimos realmente que el Espíritu Santo entre a áreas de nuestra vida, estamos haciendo como dos mundos, mi mundo en la iglesia y mi mundo secular. Y no, que somos cristianos los 7 días de la semana, las 24 horas. ¿Dentro o fuera de la iglesia? Dentro ¿verdad? o fuera de la iglesia. Entonces ahí es donde entra, mucha gente pone pretexto. Si voy a ser cristiano como vos, no lo soy. ¿Para qué voy? Te dicen. Pero ese es un proceso en el que vamos. Entonces, cuando entendemos que Dios nos quiere que seamos líderes dentro y fuera de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de la gran responsabilidad que tenemos de moldear un carácter como el de Cristo. Ya vamos a entrar de lleno al tema de los consejos, que es nuestro tema que nos trae hoy acá. Pero yo sí quiero abordar algo que también es importante, y es el tema también de, hacer catarsis o el autoanálisis. Por ejemplo, si yo soy una líder de X ministerio en una iglesia, yo no puedo estar asumiendo que realmente todo lo que yo digo y lo que hago está bien, veas. Exacto. Ajá. Y que va a ser así porque como yo soy la líder, entonces lo tienen que hacer como yo digo. No necesariamente voy a tener la razón siempre, o mi método es el excelente, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma? Bueno, creo que estamos en sintonía, ¿verdad? Sí. Pero ¿de qué forma podría identificar aquellos líderes que pues nos están escuchando, nos están viendo, de qué forma podemos hacer un autoanálisis? ¿Cuáles son esos signos de alerta para poder también nosotros aprender, ¿verdad? De nosotros mismos. Hacer como un plan de mejora personal, ¿verdad? Exacto. Perfecto. No, esa es una buena pregunta. La Biblia nos dice, ¿cuál debe ser la primera evaluación? Cuando uno mantiene una relación con Dios cercana, y uno hace algo que no está correcto, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos redarguye del pecado. Entonces la primera cuestión es sentirnos como incómodos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esa debería ser la primera señal. Sí. La primera pauta. La segunda señal es que, decía una frase de mi papá, ¿verdad? Y es una frase popular, cuando el río suena es porque piedras trae. Y entonces, realmente en atención y servicio al cliente hay un término que a mí me gusta, dice momentos de la verdad, en donde la gente, le vamos y le preguntamos a la gente, preguntamos, escuchamos y nos mordemos la lengua para responder o justificar. Hay que escuchar cómo vamos, qué estamos haciendo, qué sucede. Y yo creo que debemos ser honestos en que la opinión de la gente, aunque no la consideremos quizás totalmente correcta, pero también debemos ser maduros, ¿verdad? Y tomar la parte que nos corresponde. Otra forma es que, volvemos a lo de los dones, cuando uno está haciendo algo que no tiene nada que ver con sus dones, las cosas siempre van a tener obstáculos, siempre. Entonces, cuando nosotros hacemos una vida cristiana, poniendo al servicio de Dios nuestros dones, yo estoy convencido que Dios bendice. Es decir, ¿cómo va a salir algo malo que Dios mismo no permite tener ese recurso, esa herramienta? No va a fallar, es decir, al final
Senda Dios hará, esa alabanza me encanta porque dice, Dios va a abrir puertas, Dios va a proveer recursos. Donde no las hay. Dios va a darnos la oportunidad de servirle, porque el propósito es siempre exaltar el nombre de Dios. Cuando uno lo hace de esa forma, el líder va a brillar. Cuando no está resultando las cosas es porque hay algo que está pasando. Entonces esas son como 3 señales que deberíamos ser muy maduros en escuchar. Ahora, hay otra cuestión ahí de autoanálisis. Y lo voy a hacer aplicando algo que yo hago ya en las capacitaciones, ¿verdad? Okay. Hay un test que a mí me encanta, a mí me gusta diagnosticar, porque esa es la manera, creo yo, correcta de dar la medicina que se necesita. Hay uno de los test que se llama tendencia de comunicación. Es un test tan sencillo que al final podemos determinar si alguien tiene tendencia visionaria, por ejemplo, los que están enfocados en las ideas, en las estrategias. La tendencia ejecutora, todos los que están enfocados en la acción. La tendencia conciliadora, los que están enfocados en las personas. Y la analista, los que están enfocados en los datos, en los detalles. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando hay un equipo de trabajo? Esa es una información tan clave y tan sencilla que nos ayuda a entender que a veces nos comunicamos de formas diferentes, porque no sabemos cuál es el énfasis de cada uno. Y cuando uno va entendiendo, y ya como líder, por ejemplo, yo entiendo que está mi equipo con todas esas tendencias, y yo tengo que hacer un plan estratégico, a los primeros que llamo son a los visionarios. Vamos, demos ideas, soñemos, que nos vemos el 2024 y empiezan a venir todas las ideas, estrategias. Muchas gracias, señores visionarios, gracias por su apoyo. Luego llamo a los analistas y les pregunto, miren, estos son las 20 cosas que dicen los visionarios que debemos hacer. Y empiezan los analistas a ver que sí, que no. Que es alcanzable y que no es alcanzable. Correctamente. Imagínense que los tuviera los dos juntos. Y por eso que a veces en las reuniones no avanzamos mucho. Porque vienen los visionarios y vienen los otros y dicen, no, eso no es posible. Ya ven, estos no quieren que hagamos tal cosa. Bueno, y después le decimos al analista, muchas gracias, señor analista, vea, ya me ayudaron. Llamamos a los conciliadores. Porque los conciliadores ayudan con 2 cosas muy claras. Conocen muy bien a las personas y conocen los procesos. Ellos ayudan a hacer los procesos. Ya vemos, miren, estos son los que dicen los visionarios, ya avalados por los analistas, trabajemos en esto. Y entonces luego, gracias, llamamos a los ejecutores. Y no es solo que los ejecutores lo van a hacer, sino que al final ellos con su ejemplo deben guiar a todos a trabajar en lo que buscamos. Entonces buscamos las estrategias, cómo lo vamos a llevar a la acción. Cada quien haciendo su parte. Y esto es como que funciona el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces debemos autoanalizarnos. ¿Cuál es mi parte en todo esto? Y yo creo que es clave cuando hay madurez y humildad de reconocer, aquí estoy yo. ¿Verdad? Yo soy, para este proyecto yo soy la mano. Para este proyecto pues yo soy el corazón, ¿verdad? Y se va armando el cuerpo. De tal forma en que todos podemos servir a Dios desde donde debemos estar. Entonces el autoanálisis me parece importante, siempre. Y mucha oración, pero sí, y también. Mucha oración. Usted habló bastante, y ya lo ha mencionado como en 3 ocasiones, el tema de la madurez, y eso es realmente básico. Se me hizo interesante eso del test, la verdad que se me hizo súper interesante, y no quiero dejar pasar a una preguntita chiquita por ahí, y es, realmente yo podría tener parte de los de 2, por ejemplo, o yo puedo estar solamente entre los analistas o en los ejecutores, no, los visionarios. No, es posible que usted tenga hasta 3. Wow. ¿Verdad? Entonces, lo que sucede es que usted tendría más responsabilidad también, porque usted tiene la facilidad de comunicarse con cada uno de ellos en su estilo. Y esa parte favorable. Hay unos que son, pero en uno, ¿verdad? Y son así. Es interesante, por ejemplo, otro test, así para mencionarlo rápido, es el de estilo de aprendizaje. Hay 3 estilos claves. El visual, el auditivo y el kinestésico, ¿verdad? El que ve, el que escucha y el que hace. Y solo voy a poner un desafío ahí, porque en el visual entre el 40 y 50% de la población. Somos kinestésicos entre el 30 y el 40%.
pero auditivos solo somos entre el 10 y el 15%. ¿Y qué sucede? Son los únicos que van a comprender muy bien cuando yo les doy una instrucción. Y los líderes, ¿cómo damos las instrucciones siempre? Generalmente son orales. Entonces, los visuales y los kinestésicos, muchos de ellos van a regresar a preguntar, mire, ¿y así fue lo que pidió? Los que tienen confianza, y es cuestión de madurez, ¿verdad? Es decir, no entendí todo, vengo y pregunto. Pero los que no preguntan y terminan de hacer algo, y el líder entonces dice, bueno, mira, esto no salió como yo te lo pedí, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos esa parte de que debemos apoyar a todos a que entiendan, entonces los líderes debemos comunicarnos con los 3 estilos de aprendizaje. Y uno tiene que tener ese crecimiento. Pero si yo digo, yo soy visual y yo solo voy a comunicar de manera visual, vamos a cometer un error bien fuerte, porque entonces los auditivos y los kinestésicos no van a entenderme totalmente, y esa es la tarea nuestra. Fíjese que por muchos años yo trabajé en el área de educación, y ese es un lío también, porque cuando se está trabajando con grupos de estudio, unos entienden a la primera indicación que uno da, pero hay otros que no, y romper esa barrera de la pena por preguntar en el área educativa es bien complicada. Porque yo fui estudiante y a mí me pasó más de alguna vez que alguna indicación no me quedó clara. Entonces, y cuando uno está, mientras más joven es uno, más miedo a quedar exhibido tiene, y es lo que pasa. Y pienso, yo trabajo trabajo para una empresa que se dedica a la venta de todo lo que tenga que ver con enseres del hogar. Y pues yo soy en el área de tecnología de ellos, y pues ya me ha pasado algunas veces que en el equipo de trabajo que estoy tengo personas que son menores de mi edad, y ya me ha pasado más de alguna vez que dan alguna indicación o algo y me escriben aparte, mira, va que esto fue lo que trataron de decir. Y me ha pasado a mí también, de que de repente no me quedó muy claro algo y pregunto, mira, quiero saber si estoy equivocado. Entonces, esa barrera o esa pared de a veces de la pena por preguntar, es bien importante superarla. Y en las iglesias considero de que sería como un clave lo que usted mencionaba anteriormente, para pastores, para líderes, para todos, que cuando tratemos de dar o transmitir alguna visión o algún proyecto o algo, ser conscientes de que a veces la gente dice es que estos dos se involucran o es que aquel no hace nada, pero tal vez no lo hace porque no entiende qué es lo que tiene que hacer. O sea, y aprender eso de una persona como usted, pues ya presentábamos al principio su currículum, más de 20 años capacitando empresas acá en El Salvador, y no sé si lo ha hecho fuera del país. Pues sí. Fantástico. Entonces, pues usted nos habla con base a la experiencia que ha tenido, pues, y esa experiencia la ha transmitido, la ha migrado también a su ministerio como pastor. Entonces, es bueno que todos los que están en el área de liderazgo tomen esa recomendación de a veces explicar o hacer algo visual al mismo tiempo mientras explicas, y hacer lo que lo hagan. Mira, hacerlo, porque eso es lo kinestético, o sea, hacerlo vos, a ver si está claro lo que tenés que hacer. Perfecto. Entonces, y te puedes decir, no, ahí salen las dudas. Muy bien, y hay otro factor que yo creo que debemos tomar muy en serio. Son ahora los grupos generacionales. Es decir, por lo menos hay 4 grupos generacionales activos en una iglesia y en una empresa, ¿verdad? Y hay un quinto que pero ya son como los ancianos, ¿verdad? Ya los hermanos mayores, bien mayores. Están los baby boomers, ¿verdad? Que son los que nacen desde el 46 hasta el 64. Ya más de 60 años, y ahí están, muchos de ellos líderes en las iglesias. La generación X, que es la que viene del del 65 al 81. La mayoría, los pastores con experiencia están en ese grupo, y algunos líderes, ¿verdad? Ancianos, diáconos, etc. Luego viene la generación millennials, ¿verdad? Los que nacen entre el año 81 y el año 96.
toda una característica muy especial aquí en nuestro país, porque esta es la generación que crece con la guerra civil y hay otro montón de cosas. Y luego viene la generación Centennials, que son los que nacen después del 97 hasta la fecha, muy digitales ya, con toda la tecnología. Cada generación tiene sus propios intereses. Por ejemplo, los baby boomers, que son la generación mayor, activos, son aquellos que decían, que vienen de las guerras, ¿verdad? Y decían, todo lo guardamos porque algún día va a servir. Y tenemos bodegas, ¿verdad?, de cosas. Y lo que sucede... Acaparadores, les digo yo. Pero lo que sucede es que eso entra también con las ideas. Lo de antes funcionó mejor que lo que ahora hace. Y no, ¿verdad? Algunas cosas fueron muy buenas. Hay algo que nunca va a cambiar y es el mensaje de Cristo, ¿verdad? Eso en el fondo es clave, pero la forma en que se comparte, hoy por ejemplo las iglesias deberíamos estar bien comprometidas en cómo alcanzar, por ejemplo, a los millennials y a los de la generación Z, si nosotros los mayores que tomamos decisiones no nos embarcamos en esto de la tecnología. Yo creo que lo que ustedes hacen es fantástico y yo aseguraría que esta es una herramienta para que más jóvenes escuchen a pastores que habitualmente no tienen oportunidad de escucharlo porque parecemos aburridos por la forma en que transmitimos, ¿verdad? Pero la tecnología ahora es clave, ¿verdad? Y vamos. Sí, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Excelente. Son intereses distintos. Y bueno, esta última generación de la cual usted hablaba, realmente ellos nacieron con otro, en otro mundo, ¿verdad? Con otras tecnologías. Yo creo que ninguno se imagina la vida como fue antes sin el celular, por ejemplo, ¿verdad? O sea, aquellos mensajes de feliz cumpleaños, pero por llamada, pues, o sea... O el feliz año, un mensajito porque después se saturaban las redes, Sí, un feliz año exacto. a las 11 de la noche, porque después ya las redes saturadas no se pueden ni marcar uno. Bien, bien. Vamos ya entrando de una sola vez con el tema de los consejos, ¿sí? Y aquí realmente me gustaría conocer, por lo general las iglesias tienen ministerios, algunos como los más principales o los más fuertes, ¿sí? Por lo general suele ser el de hombres, el de mujeres, el de jóvenes, o alabanza, liderazgo o educación. No todas las iglesias lo manejan igual, pero por lo menos siempre la gobernanza a veces suele cambiar un poquito, ¿verdad? Pero tal vez los pilares principales de hombres, mujeres, jóvenes, consejeros o diáconos, como se mantienen, ¿no? Pues entonces, en ese sentido, ¿verdad? Estábamos pensándolo contigo, ¿verdad, Melissa? Sí, estábamos queriendo realmente conocer cuáles los consejos que usted podría dar, por ejemplo, para esos ministerios principales, por ejemplo, a las mujeres, el ministerio de mujeres, que es una fuerza de las más grandes que hay en las iglesias, por lo general, ¿verdad? Por lo general hay más mujeres siempre en la iglesia. Siempre, y es interesante verlo, por ejemplo, en el contexto del ministerio de Jesús, que para una mujer era muy difícil estar ahí al frente de un ministerio en el tiempo de Jesús, pero es interesante cómo Él les abrió los espacios a las mujeres, ¿verdad? Y dice la Biblia que habían mujeres que le servían y que ponen una lista ahí de mujeres importantes de la época y de alguna manera habían logrado crear ese espacio. Y yo creo que es importante porque en nuestra cultura hay mucho prejuicio y hay mucha etiqueta que le ponemos a la gente. En el caso de las mujeres, si bien es cierto, es una mayoría que tenemos en la vida de las iglesias, sin embargo, un liderazgo debe ser un liderazgo muy abierto a servir, por ejemplo, la madre soltera. O de repente una adolescente sale embarazada. O de repente la mujer que decidió quedarse soltera sin casarse y de repente empezamos a ver cómo se empiezan a ver mal, ¿verdad? Y no es cuestión cultural, ¿verdad? Es decir, en El Salvador, si una mujer ya se pasaba de
de 25 años y Ajá, no se casaba, 25. ya empezaba a hacerse mal vista. Y ahora que dicen los hipotes, la generación Z, no, dicen yo no me voy a casar. Y algunos dicen, o nos vamos a casar y vamos a vivir juntos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, toda esa parte de las mujeres, mi reconocimiento a ellas, un liderazgo tremendo, pero también las líderes deben estar buscando oportunidades de cómo ir abarcando un grupo de ministerio de mujeres que vaya hacia grupos que generalmente han sido bastante etiquetados. Las mujeres quieren ver el amor de Cristo, ¿verdad? Muchas de ellas maltratadas en sus hogares por los esposos de manera psicológica, ¿verdad? Algunas de manera física, y no solamente a veces por el esposo, también los hijos varones, ¿verdad? Cómo tratan a sus mamás. Y yo creo que esas son las cosas que la iglesia debería haber un espacio donde la mujer se sienta que es valorada, ¿verdad? Como mujer, etcétera. Así que creo que ahí el liderazgo hacia las mujeres, debe ser un liderazgo que permita invitar a las mujeres a abrir espacios donde Dios pueda transformar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Sí, porque en muchas ocasiones probablemente tengan el deseo, pero no lo manifiestan por pena o por temor a no ser, aceptadas, digámoslo, de alguna forma, pues. Pero a las líderes de estos ministerios, realmente, pues, vale la pena, ¿verdad? El hecho de analizar la oportunidad que dentro de la iglesia puedan existir. Y bueno, con el ministerio de hombres, de caballeros, ¿cuáles serían los consejos que usted podría darle a esos líderes? Sí. Si hay algo que es importante darnos cuenta, dicen las estadísticas, ¿verdad?, que si se evangeliza a una mujer, ella viene generalmente con sus hijos, a veces, dependiendo de la edad de los hijos. Pero si usted evangeliza a un hombre, viene con toda la familia. Si realmente vamos buscando que la iglesia se vaya fortaleciendo con familias, es importante darnos cuenta de que debemos tener la mente de Cristo. Es decir, eso lo invita a Corintios, ¿verdad? Yo tengo la mente de Cristo. ¿Cómo pensaría Jesús frente a situaciones diferentes? ¿Cómo actuaríamos? Y lo que sucede es que si los hombres en una iglesia realmente cambiamos un poco la cultura que tenemos, una cultura un poco machista, a una cultura más de servicio, estaríamos dándonos cuenta de las grandes posibilidades que se abren. Aunque las mujeres son más que los hombres, en muchas iglesias los hombres tienen los puestos más importantes en una iglesia. Y no lo digo, no estoy aquí diciendo que lo hacen mal o lo hacen bien. Sin embargo, ese privilegio que Dios les da de ocupar puestos importantes es precisamente y aquí enfatizo lo primero que estábamos hablando. Jesús nos dejó un ejemplo de un liderazgo de servicio. Y aquí es una oportunidad que tenemos que ver. Ahora, hay otra cosa, y voy a aprovechar, ya que tocamos hombres y mujeres. En las empresas, usualmente cuando se va a buscar nuevo personal y se hace el perfil, si ustedes lo analizan detenidamente, la mayoría del perfil está encaminado a lo que llamamos las habilidades técnicas, ¿verdad? Porque esos son los que necesitamos satisfacer. Y es bien fácil evaluar una habilidad técnica, ¿verdad? Lo llevamos a práctica, que nos enseñe lo que hace. El currículum debe de traer suficientes evidencias, etc. Pero hay otra parte que se llama habilidades blandas, que ahora le están llamando bastante habilidades de empoderamiento de liderazgo, que es la que nos ayuda a trabajar con la gente, ¿verdad? Comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional, el control de las preocupaciones, del estrés, la parte de actitudinal, etc. Esa a veces no la medimos hasta que ya estamos trabajando. En la vida de la iglesia es bien interesante porque las habilidades técnicas las tendríamos que tener garantizadas. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo nos da dones, el Espíritu Santo nos ayuda a entender
la vida de oración que debemos tener, cómo escudriñar las escrituras, todas esas son como habilidades técnicas de los cristianos. Pero ¿qué sucede con nuestro tema de comunicación con las otras personas? Ahora hablamos de comunicación asertiva. Asertividad es yo te respeto y tú me respetas. ¿Cómo debe ser, por ejemplo, el trabajo en equipo en las iglesias? Que eso es muy importante. Sí, y a veces yo trabajo en equipo con los que piensan igual que yo, ¿verdad? Y eso podríamos hablar mucho de eso. En inteligencia emocional, por ejemplo, yo comprendo sus emociones, pero yo comprendo y controlo mis emociones, que para los cristianos debería ser algo más fácil si al final tenemos el Espíritu, ¿verdad? Siempre el famoso dominio propio. El dominio propio. Como un fruto del Espíritu. Perfecto, muy buen punto. Entonces, en alguna medida hay esas habilidades que hay un montón ahora, por ejemplo, la adaptabilidad, la flexibilidad. Después de la pandemia es clave. La gestión del cambio, la administración del tiempo. Entonces, yo podría pasar hablando un montón, porque esa es mi especialización. No, y todos estamos aprendiendo realmente, todos los que están viendo el podcast, todo lo que estamos hablando, pastor, simplemente es porque por mucho tiempo, y yo porque viví esa época y lo hablo con propiedad, por mucho tiempo a veces en las iglesias nos enfocamos mucho a que ores y el Espíritu te va a guiar a toda verdad, pero realmente hay que capacitarnos. Sí. Los retos que está enfrentando la iglesia post pandemia no son los mismos retos que enfrentó la iglesia pre-pandemia. Correcto. O sea, realmente la iglesia está sufriendo un proceso en el que se tiene que... No me vayan a malinterpretar lo que voy a decir, porque obviamente el evangelio no cambia, el Cristo no cambia, pero sí la iglesia tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos. Sí. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que, miren, para ustedes, para con los eruditos, yo fui erudito. A uno les tuve que dar leche, porque si les daba comida pesada, se iban, como decimos en buen salvadoreño, se iban a empachar, no iban a poderla digerir. Exacto. Entonces, si el apóstol Pablo tuvo la capacidad de adaptarse para llevar el mensaje en ese momento, digamos, a la capacidad emocional y analítica de los diferentes personas o ciudades que él llevó el mensaje, creo que las iglesias estamos en ese proceso ahorita post pandemia, Sí. porque debemos de estar realmente capacitados para este nuevo reto que conlleva el evangelizar. Yo creo que hay un tema ahí importantísimo, y es lo siguiente, y voy a referirme a las generaciones más jóvenes. Ustedes, no me van a mentir porque puede ser experiencia también de ustedes, es la preocupación por tener más herramientas, ¿verdad? Tener mayores conocimientos que les permitan a ustedes competir en un mundo que está cada vez más difícil. Si es difícil para nosotros, para nuestros hijos será mucho mayor. Entonces los papás y las mamás bien preocupados porque los hijos aprendan otro idioma, que la tecnología la vayan adaptando. Es que el celular, por ejemplo, para nuestros hijos es herramienta de trabajo, va a ser la herramienta de su trabajo. Y nosotros a veces por no saber controlarlo hasta nos peleamos y les quitamos los celulares porque lo están usando mal. Es decir, hace falta un poco de administración. Entonces, explico esto porque, y también espero que me comprendan, porque otros pastores, otros hermanos, en las iglesias no nos estamos preocupando por esa otra parte. Y nosotros creemos que simplemente por una situación del destino, Dios va a empezar a traer gente con una preparación mucho mayor, ¿verdad? Y que la Biblia únicamente es suficiente. Yo creo que Dios me ha dado una oportunidad de estar en espacios donde yo sé que la gente, no solo con una maestría, con 2 maestrías, pendiendo por un doctorado, y esa gente cuando viene a nuestras iglesias y quiere escuchar un evangelio en el idioma que ellos puedan entender, ¿cómo estamos preparados?
creo yo que aquí es donde no es que también estamos menospreciando, porque al final el Espíritu Santo va a poner en nosotros palabras, y el Espíritu Santo ya viene trabajando en la otra persona y lo hace. Pero esas personas entran a una iglesia y se hacen miembros de la iglesia con unas ideas extraordinarias, y muchas veces nos pasa como los papás, ¿verdad? Que de repente los hijos hasta cierto nivel les podemos ayudar. Ya después en adelante nos damos cuenta que lo que le están enseñando en tercer ciclo bachillerato, a nosotros nos enseñaron de otra manera y los hijos nos dicen, no, mejor ya no me ayudes, ¿verdad? Y eso es común. Entonces eso pasa también en la vida de la iglesia. Hay personas que van creciendo y lo que les estamos enseñando es que, mire, aquí en la iglesia lo que usted sabe allá afuera es del mundo, así que por favor que se quede allá afuera. Y aquí adentro solo hablemos de Biblia, de oración, de testimonio, pero yo creo que no estamos alcanzando a las otras personas. Hoy en día nosotros debemos saber que, por ejemplo, este recurso que nosotros tenemos, bien usado, podemos evangelizar hasta el otro lado del mundo. Y me gusta eso que toca, porque antes de la pandemia habían iglesias que todavía condenaban el uso de las redes sociales. Bueno, yo vengo de una generación que tener televisor era pecado. y entonces condenaban el uso de las redes sociales, condenaban el uso del internet. Pero yo me di cuenta de un caso aquí en El Salvador. Lo vi en educación y lo vi en la iglesia. En educación me di cuenta de una persona que no atendió a sus alumnos ni nada, porque como no podía, cuando de todas maneras esto lo voy a pasar en unos 3 meses, le repongo las clases. Esa fue la postura que tomó esta persona. Pero no pasó así. Y no pasó así. Correcto. Y nos dimos cuenta de un caso, ¿verdad, Melissa? Sí. De que como el pastor de esa iglesia predicaba que todo esto era del diablo, entonces viene la pandemia y seguimiento a sus ovejas no hubo, hasta que dejaron salir por el DU, y él aprovechaba para ir a visitar a algunos sin que lo cacharan, ¿verdad? Porque no hubo seguimiento a través de dispositivos móviles. Mire, y hablando de ese tema, meto por ahí un saludo a un pastor amigo que nos ayudó a hacer un podcast que se llama La Iglesia Post-Pandemia. En ese momento mucha gente sufrió crisis emocionales. Sí. Y él nos cuenta que él estuvo atendiendo hasta personas de otros países a través de las redes sociales. Es decir, esto se convierte en una herramienta evangelística, la podemos compartir. De hecho, este podcast Vida Cristiana que estamos nosotros haciendo no va a ser proyectado en ninguna iglesia, definitivamente. Exacto. Va a ser, lo estamos viendo, lo pueden encontrar en YouTube. Ajá. YouTube, que antes, ¿para qué servía YouTube? Sí, correcto, muy bien. Lo estamos viendo también en Facebook y lo estamos escuchando en radio, ok. Pero ¿en qué? En un dispositivo móvil. Sí. En un dispositivo móvil. Si nos bombardean de contenido negativo a través de entonces nosotros como iglesia devolvamos el ataque, pues. Muy bien. Hay que devolverlo. Yo sueño realmente el día en que podamos, junto a los líderes, entender la preocupación de ser más fieles a Jesucristo en el tiempo que vivimos hoy. Yo creo que es un privilegio tremendo. Sin embargo, debemos también tener ese autoanálisis, esa autoevaluación y decir, ¿qué más necesito yo hacer? Fíjese que en el último estudio que di, estaba desafiando 20 personas que decidamos hacer una red de evangelización. Cada persona tiene 50 en sus redes sociales, 50 personas, y todas las semanas poder compartir un mensaje. Estamos llegando a 1000 personas, pero ¿qué sucede si parte de esas personas empiezan a reenviar el mismo mensaje a otras personas de sus redes? No, si en un momento, en una semana podríamos estar compartiendo con 10,000 personas. Lo que necesitamos realmente son hermanos y hermanas preocupados por aprender sobre las redes sociales, en serio. Pero ¿eso qué implica? Usemos las redes sociales, implica dar un buen testimonio, porque yo puedo estar mandando, ¿verdad?, un mensaje excelente, pero si yo también a la misma semana yo estoy
enviando otro tipo de imágenes y diferente, que la gente dice, bueno, este me está evangelizando, pero el otro lado me está enseñando cosas que no debería enseñar. Sí, no es congruente, ¿verdad? El estilo de vida nuestro debe ser clave. Y yo sueño el día en que podamos tener la oportunidad de empezar a capacitar a los líderes cristianos. ¿Verdad? Todavía muchos de ellos me dicen, es que usted va a hacer afuera esto, ¿verdad? Pero aquí adentro esto... Santidad, Jehová. Y no, vea. Y yo creo que hay una oportunidad tremenda y ese día va acercándose en que podamos realmente decirle a los líderes, bueno, aprendamos sobre las habilidades blandas, fortalezcamos. Si por ejemplo los sugieres que se ponen en las puertas a recibir a los visitantes o a los miembros, lo que están haciendo es atención y servicio al cliente. Sí. ¿Vea? Entonces, yo les podría hablar de un montón de contenido sobre liderazgo, comunicación, que yo a ese contenido le podría buscar versículos bíblicos y respaldarlo. Es decir, no estamos hablando algo que no conozcamos sobre la palabra de Dios, y eso pongámoslo en estrategias, pongámoslo en actividades, en eventos, y de ahí vienen entonces en los consejos, podamos buscar información. Miren, ustedes con este podcast están abriendo espacios de reflexión y que nos pongan en qué pensar, ¿verdad? De repente nos damos cuenta y debemos ser humildes en ese autoanálisis, que no lo sabemos todo, ni nunca lo vamos a saber todo, hasta, bueno... Estamos en un proceso de crecimiento constante. Exactamente. Mire, pastor, y a los jóvenes, ¿qué le podemos decir a los líderes de jóvenes en esta etapa de la historia? Pues tremendo. Con toda esta cosa tanta distracción también. Ajá, de redes sociales, de tecnología, de inteligencia artificial, todo lo que hay. ¿Qué palabra le podría dar usted a los líderes juveniles? Esa es una excelente pregunta que debe causarnos mucha preocupación. Los jóvenes, voy a partir de un ejemplo de lo que ellos están viviendo en las organizaciones, en las empresas. Es decir, está ahora contratando en la mayoría de empresas jóvenes y llegan con unas ideas interesantes. Muchos de ellos se sienten frustrados, ¿verdad? Es decir, una característica de un millennial es que cuando no se le escucha, cuando no es tomado en cuenta, ellos deciden y se van y lo dejan tirado. Ahí el trabajo, ¿verdad? Hay una rotación de personal en esos niveles bastante alta. Aquí en El Salvador lo piensan quizá un poquito más porque conseguir otro trabajo es un poco complicado. Es más difícil. Pero en los trabajos hay dos conceptos que están bien fuertes. Una se llama la renuncia silenciosa. Están ahí, pero ya no están ahí. ¿Verdad? Y están esperando que mejor los despidan. Y otra es el despido silencioso, donde los líderes, cuando ven jóvenes que están ahí un poco más serios, ya no los empiezan a tomar en cuenta y los desesperan tanto que esperan que ellos se despidan de la empresa. En la iglesia está pasando lo mismo. Es decir, a veces nosotros no entendemos muchas cosas que los jóvenes están viviendo, simplemente porque no nos interesa cómo ellos lo hacen. Yo creo que hay un concepto que se llama mentoría, ¿verdad? Es decir, donde siempre lo hemos visto como los mayores le enseñan a los más jóvenes un estilo de vida, y este es el primer consejo. A los jóvenes tener un poco más de paciencia y escuchar esos consejos, ¿verdad? De los mayores. Pero también el concepto de mentoría inversa, donde los más jóvenes tienen mucho que enseñarnos a los mayores. Y en esa mentoría inversa se busca realmente que los adultos tengamos la humildad de reconocer que los jóvenes pueden enseñarnos algo. Me cambian el teléfono, ¿verdad? Y yo voy donde mi hijo y se lo doy. Mira, hijo, cómo funciona esto. Y él ya sabe lo más importante para mí, y después me lo enseña. Y yo dependo de él, ¿verdad? Y después me voy ya al manual y veo yo qué hacer. Pero en muchas cosas de la vida, por ejemplo, yo le pregunto a un joven acá, mira, ¿y cómo puedo hacer un versículo bíblico para proyectarlo? Me va a decir, bueno, vamos, pastor, vamos a Canva.
Y Canva, ¿verdad? Si yo no paso del PowerPoint. Y entonces de repente empiezo a ver que hay otro tipo de herramienta. Ahora alguien me va a decir, no, pastor, con inteligencia artificial hay programas que usted le dice lo que quiere, mire, rápido le hace ahí una imagen. Y aquí viene algo interesante. Yo escuché una conferencia hace como 3 meses de un costarricense que me impactó. Yo siempre me meto a ver qué escucho de bueno para mí. Y entonces dijo ese costarricense, ¿se dan cuenta ustedes los que tienen ya más de 40, 50 años, donde ya no nos dan trabajo en nuestros países, que ahora podemos hablar de tú a tú con los jóvenes? Y eso, inclusive ustedes pueden superar a los jóvenes ahora hablando de tecnología. Yo les doy 2 consejos sencillos para empezar y después se van a motivar. 1, aprendan inteligencia artificial. Ustedes ya se pusieron de tú a tú si la saben manejar muy bien, pero ustedes llevan una ventaja ahí, que es la experiencia. Viene inteligencia artificial, les da información a ustedes y ustedes entonces con su experiencia modifican y mejoran lo que inteligencia artificial les está dando. Pero lo segundo, pensamiento crítico. Es la capacidad de analizar, de que usted escucha y saca lo bueno de todo eso. Y no es lo que la Biblia nos dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y entonces eso es lo que debemos vivir hoy en día. Entonces los jóvenes necesitamos, si queremos ver crecer a nuestras iglesias, necesitamos jóvenes. Pero los mayores tenemos que ponernos a la par de los jóvenes. Y los jóvenes también deben entender que ellos nos pueden ayudar a crecer. Amor y humildad creo yo que es la clave. Y madurez, de reconocer que en la iglesia todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos podemos apoyarnos y crecer juntos. Ese es el gran desafío. Quiero ir cerrando el podcast con algo que vamos a dejarlo ahí como lo vamos a lanzar nada más, pero sí nos gustaría realmente abordarlo en una nueva oportunidad, porque estoy convencida que tiene mucho material sobre esto y del cual todos podemos aprender, y es la salud mental del líder. ¿Qué es realmente lo que no debería de faltarle al líder, hablando en tema de salud mental? Dependencia total de Dios. Es increíble cómo la gente primero viene en una situación, se preocupa primero y después ora. Cuando debería ser al revés, vean. Hay tantos versículos en la Biblia que nos enseñan cómo depender de Dios. Es decir, dice, si la carga es pesada, vea, tráigala. Pone sobre mí su yugo, dice Jesús, y su carga va a ser sencilla, débil. Vea, Jehová es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando estamos preocupados vengamos en oración con nuestras peticiones y ruegos al Señor. Es decir, si hay una cantidad de versículos en la Biblia que nos enseñan eso, ahí están. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y ahí sí es un tema interesantísimo. Yo lo abordo desde la inteligencia emocional. Y ese es un tema, fíjense que si yo pudiera cambiarle nombre a todos esos términos de las habilidades blandas para que la iglesia nos entienda, yo los cambiaría con gusto, porque cuando uno dice inteligencia emocional, y esa historia de cómo surge la inteligencia emocional es bien interesante. Surge del principio de que todos los seres humanos somos inteligentes y existe la inteligencia múltiples, que me fascina ese tema, y ahí entonces, algo que habíamos estado conversando ya, y detrás de cámaras, detrás de cámara, y hay 2 inteligencias, que es la inteligencia interpersonal, la inteligencia de las relaciones, y la intrapersonal, que es de mi yo. Esas 2 unidas forman la inteligencia emocional. Y cuando yo me doy cuenta que en esa intrapersonal yo soy el Espíritu Santo, yo tengo el templo del Espíritu Santo en mi propia vida, entonces deberíamos saber manejar ese intrapersonal de una manera muy interesante. Yo creo que hay, por ejemplo, una de las competencias de la inteligencia emocional es la autoconciencia.
yo soy consciente de quién soy, con mi fortaleza, con mis debilidades y cómo yo puedo lograr ser mejor cada día. Y eso me lleva a tener una salud mental que tiene que ver con la decisión de crecer cada día en mi relación con Dios. Wow, de verdad que si yo no he sentido el tiempo aquí con usted, hermano, de verdad que yo tenía expectativas muy altas después de ver su currículum y lo que ya me habían comentado de su experiencia, pero créame de que me quedo con ganas de más. Entonces, les soy sincero, espero que las personas que vean este podcast sea así para ustedes. Les prometemos, él ya pues nos dijo también de que vamos a tener una nueva reunión con él para abordar más temas, porque podríamos pasar horas y horas hablándolo. Usted es una persona con mucha experiencia y aparte pues es una persona que esa experiencia, ese conocimiento lo ha puesto al servicio de Dios, y cuando servimos en la iglesia es como un semillero de experiencias. Mucha gente viene a la iglesia con vidas relativamente tranquilas, pero hay otras que vienen a las iglesias con vidas que han sido un remolino desde que iniciaron. Y obviamente ser pastor y el proceso de ese acompañamiento a la persona, en usted se desarrollan varios roles: el de líder, el de psicólogo, el de consejero, el de amigo, coach. el de coaching, exacto. Pero hermano René, de verdad, muy agradecido por el tiempo que nos ha dado. Espero que todos los que nos oyen en Viva Radio, los que nos ven en YouTube, los que nos ven en Facebook, de verdad espero que llevemos todo lo que hemos escuchado ahora a la práctica de nuestros ministerios. De verdad que todos queremos, si servimos en la iglesia es porque queremos hacerlo para Dios y queremos que nuestras iglesias nuestros ministerios sean orgánicos, que se desarrollen bien, ¿verdad? Entonces, como el mismo apóstol Pablo dice, escucharlo todo y retener lo bueno. Entonces, de todo lo que hemos hablado, hermano, que nos ha compartido, tomemos nuestra parte. Si hemos identificado algo que no lo estamos haciendo bien en nuestros ministerios, tomémosla y llevémosla. Y todas aquellas personas que están interesados, pastor, en conocer un poquito más de liderazgo innovador, de alguna consultoría, de alguna capacitación o inclusive de un periodo de coaching, ¿cómo lo pueden encontrar? Muchas gracias. Bueno, hay un correo electrónico que es el más fácil, que me gusta compartir porque es más fácil de... José René Alvarado, en minúscula, todo junto, @gmail.com. Ahí me pueden encontrar, José René Alvarado @gmail.com. Y hay un WhatsApp, le voy a dar el número porque estoy aprendiéndomelo todavía. Para los que nos ven fuera de El Salvador, porque tenemos personas que nos ven desde México, un abrazo a las personas que nos ven desde México, desde Colombia, desde Canadá, desde Venezuela. Hemos tenido feedback de todos esos países. Un abrazo a todos. Agreguen el más 503, porque exacto, somos de la región de acá de El Salvador. El código de El Salvador es más 503. Excelente, es el 6959-9509. Repítalo, por favor. 6959-9509. Y en Facebook, fácilmente, Liderazgo Innovador SB, ¿verdad? Liderazgo Innovador SB, ahí pueden también encontrarnos. Y yo les sugeriría que si por algún medio se comunican con nosotros, los vamos a saludar muy cordialmente y siempre vamos a pedirles, si tienen un correo electrónico, cada semana enviamos artículos que sirven para las empresas y para nuestra vida personal, ¿verdad? Yo creo que un legado que uno debe dejar es que la gente sea mejor, y si uno puede hacerlo, es bien usado con Dios, ¿verdad? Es decir, hay un propósito de vida que debemos siempre experimentar todos los días. Así que para mí ha sido un privilegio, ¿verdad?, compartir con usted, hermano Vladimir, hermana Melissa. Yo les deseo muchas bendiciones en este ministerio, y realmente es un ministerio que irrumpe, ¿verdad?, porque nos enseña también a los que ya somos mayores que existe una tecnología con la cual se puede enseñar mucho. De todas formas podemos exaltar, glorificar y llevar el mensaje de la palabra del Señor. La tradición en el podcast es que
el invitado cierra con una oración. Así que, pastor, nos hace los honores, por favor. Excelente, gracias. Dios, te damos las gracias porque esta noche tú has estado aquí con nosotros. Y tu palabra nos dice que donde hay 2 o 3 personas con un propósito común, tú estás ahí. Y especialmente porque hemos encontrado en esta grabación, en este mensaje, el deseo de que tu pueblo crezca, que los líderes podamos ser mejores para poderte servir mejor a ti. Gracias, Dios, por la vida de nuestro hermano Vladimir, de nuestra hermana Melissa, que tú puedas seguirle dando sabiduría, porque este ministerio apenas comienza. Yo sé que tú vas a hacerlos crecer, porque te necesitamos a ti, y a través de estas herramientas podemos, Señor, acercar tu palabra, tu mensaje a cada persona en cualquier parte del mundo. Que este ministerio crezca, Señor, y sabiendo que todo lo que se hace de corazón y se hace para ti. Gracias, Padre, por el privilegio que me has dado de compartir todo lo que tú has venido enseñándonos y preparándonos. Y gracias porque sabemos que cada líder en todas las iglesias tienen un propósito de acuerdo a un plan que tú has diseñado para cada uno de ellos, en donde tú los tienes trabajando. Bendícenos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues gracias una vez más. Les decimos siempre, si pueden compartir el contenido, compártanlo. Si no están suscritos, suscríbanse, tanto en Facebook como en YouTube. Y pues a los que nos escucharon desde Viva Radio, un abrazo, Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo episodio, que también sabemos que el Señor nos va a bendecir y vamos a aprender algo más, ¿verdad, Melissa? Muchas bendiciones a todos. Saludos.